Dentro de la Iglesia, la pornografía actúa como una epidemia silenciosa que mata la vida espiritual de los creyentes, destruye hogares y quiebra ministerios, profana la imagen de Dios. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde invitamos a quienes nos oyen a reflexionar en base a la palabra de Dios y en cuanto a temas que nos invitan a conocer un poco más de su palabra y llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Como hijos de Dios, sabemos que debemos llevar una vida santa y estamos llamados a apartarnos de toda iniquidad. Pero el enemigo de nuestras almas se ha empecinado por alejarnos de todo aquello que nos conviene y cada día el pecado gana más terreno tanto fuera como dentro de las iglesias. La pornografía es un pecado que corrompe la vida espiritual de los creyentes. Es una forma de idolatría a los ojos de Dios y se interpone en nuestra relación con Él. Hoy en Amor que Redime te presentamos el segundo capítulo de nuestra nueva serie basada en la sexualidad y el cristianismo, titulada Un llamado a la pureza sexual. Te invitamos a oír la siguiente reflexión por Elizabeth Díaz, quien nos hablará en esta oportunidad de la pornografía. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Romanos capítulo 6, versículo 19. Etimológicamente, la palabra pornografía viene del griego proneia, que quiere decir prostituta, y grafos, que quiere decir escribir. Por lo tanto, pornografía significa un escrito de la prostitución. La pornografía prolifera en el mundo de hoy. Se dice que es una de las industrias más ricas actualmente. Es de fácil acceso. Internet es una herramienta útil para su consumo, ya que está colmada de páginas donde dicho contenido está disponible los 365 días del año. Es asequible y puede ser anónima. Hoy por hoy, la pornografía está siendo ampliamente aceptada en la sociedad, dando como resultado la deshumanización de la persona. Destruye hogares y quiebra ministerios. Profana la imagen de Dios. El acto sexual fue creado por Dios como un regalo para el matrimonio, diseñado para unir al hombre y a su mujer como una sola carne, brindando placer a ambos cónyuges. Deuteronomios capítulo 24 versículo 5 nos señala: cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por 1 año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Sabemos que Satanás vino para destruir y distorsionar todo lo que Dios creó. Como no puede crear placeres, los distorsiona, y la pornografía es un pecado que distorsiona la sexualidad en quien la consume. La conciencia en la persona se ve alterada por el pecado y pierde toda la sensibilidad a él. Tito capítulo 1 versículos 15 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. En la Biblia, la palabra porneia se traduce como fornicación o inmoralidad sexual. Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. La pornografía convierte a las personas en objetos, afectándolas espiritual, psicológica, biológica y sociológicamente. Al consumir pornografía, la persona se expone a cambios en el cerebro que afectan su estructura y funcionamiento. El cerebro crea conexiones y redes neuronales con estas imágenes que se van archivando en la memoria. Cada vez que la memoria se activa, el circuito neuronal se refuerza, haciéndose cada vez más esclavo de ellas. Con la pornografía se estimula la excitación, produciendo en la persona una ansiedad sexual que es saciada a través de la masturbación, generando cambios cerebrales en la corteza cingulada. Si el acto sexual produce una conexión entre ambos cónyuges, la pornografía y masturbación la produce con una pantalla, dañando el vínculo entre el marido y su mujer. A nivel hormonal, la dopamina, hormona del placer, es secretada. Esta misma hormona se secreta al consumir drogas,
y cuando el aprendizaje es estimulado mediante la recompensa. La sobreestimulación de los circuitos de recompensa provoca una disminución en los receptores de dopamina. Por lo tanto, para que la persona sienta el mismo nivel de satisfacción, tiene que utilizarlos con más frecuencia, de forma más intensa y por un tiempo más prolongado, provocando una adicción. Es por esto que la pornografía produce un daño cerebral en quienes la consumen. En el área espiritual, la persona se aleja de Dios y termina siendo esclavizada a ese pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos dice: «Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos». La mente se ve cegada por el pecado, dando lugar a sus más bajas pasiones. En el matrimonio hay una disrupción en la concepción de la relación íntima. El diseño de Dios se ve distorsionado. Efesios nos enseña que la relación matrimonial refleja el pacto de Cristo con su iglesia, pero la pornografía produce una relación egoísta. El individuo que consume pornografía la utiliza con un propósito individual para el disfrute personal y normalmente quiere reproducir lo que ve en pantalla en su lecho matrimonial, desviando así la relación normal con su cónyuge. Hebreos capítulo 13, versículo 4 nos dice: «Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios». La pornografía daña el amor en el matrimonio. Es importante recalcar que el uso de pornografía en el matrimonio se considera adulterio y fornicación si la persona es soltera. Dios nos manda a hacer morir todo lo impuro en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice: «Considere los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos». Nuestra conciencia necesita ser purificada, nuestra mente necesita ser limpia, nuestros cuerpos necesitan ser liberados, y todo esto lo logramos a través del proceso de santificación que el Espíritu Santo lleva en nosotros. Romanos 8:6 nos dice: «Porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz». Si te sientes atado a este pecado, recuerda que 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad». Cristo ya pagó por tu pecado, y Dios nos dio vida juntamente con Él. Por lo tanto, por amor a aquel que nos amó y nos perdonó, tenemos que desistir de nuestros deseos mundanales. Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 18 nos dice: «Anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley». Para el que está en Cristo, tenemos su promesa. Recuerda, Él obrará en nosotros por medio de su Espíritu para conformarnos más a su imagen. Dios te bendiga. Esperamos que esta reflexión te haya ayudado. Si tienes alguna duda o comentario, háznoslo saber a través de nuestras diferentes plataformas. Esperamos puedas seguir este estudio que estaremos desarrollando con la ayuda de Dios y también puedas revisar los anteriores que tenemos aquí en Amor que Redime.